Mario, qué dicha tenerte aquí. La verdad que es un placer, un honor para hablar de lo que pasó. Ahora sí es, y lo que está sucediendo, o sea, el fenómeno político, eh, cómo eh, el actual presidente supo leer, digamos, el disgusto, digo yo, de mucha gente, eh, la problemática nacional, y llegó con, con una ventaja importante que ahora la mantiene su popularidad en sus primeros 100 días, ¿verdad? Y su estilo de gerencia tan especial, ¿verdad? A mí me encantan ciertas cosas porque creo que Costa Rica necesitaba alguien ya que golpeara la mesa un poco, ¿no? Que pida resultados. No va a ser fácil. Definitivamente mucho de lo que él se propone va a tener que buscar acuerdos nacionales en el Congreso, sobre todo, con los partidos que están ahí representados. Pero hay una ausencia de también en esos partidos terrible en cuanto a pensamiento, ¿verdad? O sea, hay inconsistencia, ponerle así. Hay una gravedad seria con esto del problema de los bonos, de los eurobonos. Hay un bono grande que se vence ahora en enero del año entrante, del 2023, y hay que buscar una solución, porque eso es un problema complejo. Hay una ruta fiscal que está presentando el gobierno, habla de ciertas reestructuraciones, pero definitivamente hay que llegar a acuerdos nacionales. Costa Rica no puede seguir en este enfrentamiento político que no lleva a nada. Yo creo que cada uno de los gobiernos anteriores algo aportó en la historia de Costa Rica. Buenas, algunas, malas, otras. Hubo serios problemas de corrupción en algunos. Graves porque aunque sea pequeños en cuanto a monto, que uno dice, bueno, pero significativos, ¿verdad? Costa Rica se entrabó mucho. Pero bueno, ahora lo importante es qué hacemos para lograr que Costa Rica apueste a largo plazo qué hacer, cuáles son las prioridades que debemos de hacer, cómo ayudar al gobierno, cómo los partidos políticos vuelvan a tomar rumbo, que los que ya jugaron, que le den oportunidades a gente joven, que las representaciones de lo que es la sociedad civil en la conformación de las asambleas de los partidos se haga, o sea, sector empresarial, sector cooperativo, me acuerdo de la parte femenina, la juventud, y hay un montón de actores en la sociedad, o sea, que se pueden, los sindicalistas, ahora se volvió como un poco cantonal. Y eso es un problema porque no hay que buscar liderazgo, gente que piense, gente que analice la realidad nacional, que proponga soluciones a los problemas nacionales, y eso se perdió. Y hay que rescatarlo, porque si no, los partidos políticos son educación, básicamente. Sí. Yo recuerdo a tu papá, yo soy ingeniero también, entonces esos grandes liderazgos, antes los europeos nos apoyaban mucho, las fundaciones europeas venían y ahora acaba de estar Elías conversando, Elías Soleil, para la OCDE, y pucha, es una labor importante. Ahí se fijan políticas, de buenas prácticas de políticas,
Bueno, pero todo eso es pensamiento. Lo que se necesita son y volver casi que hay que hacer un reset, porque ahora todos son chats o son lo inmediato. Lo inmediato Y lo corto. Y lo de mediano y largo plazo no existe. Bueno, primero que todo, el honor es para mí, porque la verdad, como siempre, y ¿qué le voy yo a decir a usted de reforma del Estado? Porque yo creo que tal vez usted es de las personas que lo ha estudiado más, y creo que no a nivel de pensamiento, porque cada vez que uno lo lee va acompañado de acciones muy concretas. Y si me devuelvo sobre eso, yo creo que tenemos que, algo que usted ha venido señalando, y valga eso para empezar la reflexión, tenemos un Estado que dejó de responderle a la gente. Y ahí hay varias cosas que los políticos, como bien dice usted, a pesar de las cosas buenas que han hecho, se han olvidado. Yo lo resumo es, por hacerlo urgente dejaron de hacer lo importante. Empezaron a confundir fines y medios. Nuestras instituciones se convirtieron en fines en sí mismos y no como un medio de servir a la gente, y perdieron también la diferencia entre lo que son causas y lo que son efectos. Entonces las soluciones normalmente van a podar los efectos, pero no atacar las causas. Y así pasamos muchísimos años, ¿verdad? Que a pesar de buenos esfuerzos, y aquí no es criticar, pues yo creo que hay gobiernos que han hecho esfuerzos, pero el sistema político en general, visto como un todo, empezó a chocar, y el mismo sistema político, llámese el partido que sea, se empezó a convertir en una especie de defensor del status quo. Y uno lo que oía era, no se puede hacer nada, hay que reformar esto, no vas a poder, hay que hacer esto, no se va a poder, sí. Tal candidato está proponiendo esto, no va a poder. Bueno, en eso aparece, ya en una situación de descrédito, una persona que efectivamente tiene un discurso directo, es un comunicador muy eficaz el presidente, hay que reconocerlo. Rápido y fuerte. Con un estilo muy ejecutivo, sus formas, y con un mensaje sencillo, porque su mensaje de campaña, y esto sí tengo que reconocerlo, que ha sido consistente en sus acciones desde el Ejecutivo, fue a 4 o 5 cosas concretas: combustibles, medicinas, etcétera, arroz, etcétera, etcétera. Y ahí corrupción, y sobre eso giró. Y creo que sus primeras medidas giraron sobre eso. Otra cosa es ver cuáles van a ser los resultados, pero sí las acciones han sido consistentes con lo que él dijo. Lo otro que hay que abonarle es que cambió un poquito el paradigma en ese sentido de no se pueden hacer las cosas. Y él, el mensaje para mí, y esto es una especulación mía que está mandando, es: ya yo estoy haciendo mi parte desde el Ejecutivo. Usted le toca. Pero está endosándole tanto al Legislativo o al Judicial muy bien las responsabilidades que a cada uno le tocan, que es muy diferente a administraciones anteriores, que no sé por qué también se comían broncas, que no les tocaban, porque no estaban en su resorte, ¿verdad? Y bueno, lo hablábamos antes, ¿no, Jorge? Con cosas que pueden parecer pequeñas, porque uno debería decir, esas son las cosas que el gobierno debería hacer normalmente, ha ido ganando mucha credibilidad, porque son pequeñas, pero son extraordinarias en el sentido de que ordinariamente no se hacían. Un permiso para una zona franca que estaba pegado, y uno decía... O un desarrollo que llevaba 21 años en permisos. 21 años en permisos. Entonces, cuando el presidente llega y hace esas cosas, lo aplaude todo. Lo aplaude, la gente... creo que también, si uno ve números de estudios que había, querían un presidente con este estilo, y llega y lo hace. Y de frente a eso, y no es cosa menor, una oposición que me parece que perdió sentido de dirección, están ocupados solo en las elecciones. Y de nuevo volvemos a esa confusión que hay entre fines y medios.
Hay un autor que se llama Simon Sinek, que dice que hay que empezar por el porqué. Y referido a las empresas, dice que el porqué de una empresa no tiene que ser hacer dinero, que eso va a ser una consecuencia de tener un propósito. Bueno, igual, si uno tiene un propósito del país, o propósito país, probablemente ganar las elecciones vayan a ser una consecuencia de eso. Pero a hoy, si cogemos a los partidos tradicionales, ninguno, o no podemos identificar, no voy a decir que no la tienen, porque a lo mejor la tienen y no la han comunicado, pero ninguno ha comunicado una propuesta país y una visión de país que la gente pueda decir, me identifico con eso. Y creo que ahí se ha abierto un delta en que una figura estilo el presidente ha logrado posicionar un mensaje. Ahora, ¿qué necesitamos? Yo soy una persona que creo que necesitamos un sistema de partidos políticos fuerte y vigoroso. Porque, y dinámico. Y dinámico. Y que se acomode primero y que le dé pensamiento a los problemas. O sea, yo no veo, con todo el respeto, a ningún partido político presentando nada importante, ¿verdad? A largo plazo, a corto y yo soy un poquito más duro que eso. El fin de los partidos políticos es maquinaria no es ganar las elecciones. No puede ser ganar elecciones municipales y llevar diputados únicamente y llegar al gobierno a no saber qué se hace. Se criticó mucho al presidente, entre ellos yo, de que empezó con la iniciativa en este periodo legislativo y no se pudo ver una agenda articulada de proyectos. Explicaciones hay, yo creo, pero ahora pasamos a que la iniciativa lo tienen los legisladores y tampoco se ve de parte de ellos una agenda articulada de proyectos. Se ven listas de proyectos, que eso no es un plan. Y son ideas ahí un poco... peregrinas, como la de don Gilbert Jiménez, de bajar del 40 al 20% el porcentaje para ganar las elecciones. Entonces, yo creo que estamos en un periodo de transición. Yo también creo que tampoco podemos decir que todo está perdido. Estamos en un periodo de transición en el cual llevamos ya casi unos 16, 20 años en Costa Rica, todavía no nos hemos encontrado, pero tenemos que ver qué sigue, y tenemos que ver qué sigue con optimismo, y ahora usted tocó algo que me encanta, y es un concepto que me gusta a mí mucho rescatar. A la gente que la mayoría en tiempos de paz electoral no tienen partido político, y cuando hablo de la mayoría hablo de un 80% de la gente, poco le importa el pleito, y si hice control político por hacer control político, y si los eurobonos. La gente necesita un gobierno que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Poder Judicial funcione. Y funcionar es muy sencillo. Yo no sé a veces por qué los políticos se complican tanto. Es ayudarle a vivir mejor. Eso es lo que la gente quiere. Y cualquier cosa que no sirva para ayudarle a la mayoría de la gente a vivir mejor, no va a caer bien ahí. Entonces, por eso creo de nuevo que el presidente, cuando habla de arroz, habla de medicinas, habla de electricidad, habla en algún esfuerzo de gasolina. Por eso todavía tiene un bono de credibilidad muy grande, versus también un bono de descrédito que manejan los partidos tradicionales, enorme y todavía más profundizado con los últimos 8 años de gobierno, que llevan a un partido, y no es cosa menor, a desaparecer de la Asamblea Legislativa. Pero los partidarios del PAC, que lo que querían era iban contra la corrupción, esa fue la principal bandera. El actual gobierno también fue la corrupción. La corrupción es algo a nivel mundial, o sea, es difícil erradicarla totalmente, pero sí hay que ser transparente, hay que tener instituciones que realmente rindan resultados. Nadie rinde aquí. O sea, aquí pasan los 4 años hay un informe del presidente una vez al año al Congreso. ¿Y eso qué es? Eso no es rendimiento. Eso no es, no hay parámetros, no hay forma de decir, bueno, en educación, vamos a mejorar
la actual situación ante las medidas que toma, por ejemplo, la OCDE en las pruebas PISA, ¿verdad? Bueno, ahí hay una prueba, pero no hay pruebas, o sea, porque nadie quiere que lo midan. Parece que la gente llega a la administración pública y como hay inamovilidad y todo eso, entonces ahí la responsabilidad se diluye mucho y los sindicatos han logrado posiciones de gran desventajas que no son sostenibles, y políticos también que han pasado que tienen pensiones que no son sostenibles y cosas que son inmorales hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, hay que poner hay que hacer, no sé, una nueva cultura. Pero usted, don Jorge, que ha trabajado tanto en eso, el problema yo creo es que todavía no nos hemos logrado poner de acuerdo en qué tipo de sociedad queremos y qué Estado necesitamos para lograr llegar esa ahí. sociedad, ¿verdad? ¿Y qué pasos? Y en estos momentos... Y es la sociedad la que tiene que ponerse de acuerdo. Así es, no son los políticos. No los son los políticos políticos. deben trabajar Sí. para eso. Pero primero tenés que diagnosticar bien. Aunque hay muchos estudios aquí, pero la verdad es que, vamos a ver, queremos mejorar la educación, bueno, sí, pero el cómo. Con lo mismo, no vamos a lograr lo mismo, ¿verdad? Yo ayer saqué un artículo ahí en el periódico donde digo, ¿por qué no delegamos en cooperativas que tomen un poco la educación y que, bueno, ONGs o cualquier cosa menos los gobiernos estos que están, o sea, las municipalidades nombran a la Junta de Educación, sí. Pero esos no tienen ningún poder de nada, No, así es. O sea, y nadie rinde nada. Y todo se va en esos 85,000 empleados que hay, o sea, tal vez un poquito menos, de los cuales 20,000 son administrativos, ¿verdad? O sea, ese gigantisco nadie va a controlar eso, ¿verdad? Cuando vos puedes dar ciertas directrices, estas son las situaciones, y cada uno que innove, cada uno que mejore su estructura, cada grupo de educadores que armen bien, eso existe en todas partes del mundo. Eso, solo aquí. Ese gran tema, don Jorge, yo creo que usted acaba de tocar. Nosotros no tenemos cultura de innovación. Claro. Los ticos somos muy dados a que don Vladimir de la Cruz tiene una frase que me acuerdo en Historia de las Instituciones, que desde que firmamos el Pacto de Concordia seguimos esperando que se aclaren los nublados del día, y que ahí vamos. Nosotros no somos muy dados a la innovación, y creo que eso, por ejemplo, es un trastoque que hay que darle un cambio de rumbo. Nosotros tenemos que atrevernos a hacer las cosas diferentes, porque, y vuelvo a lo mismo, usted que lo ha estudiado tanto, el modelo de Estado que tenemos no nos sirve, ya más bien se nos está convirtiendo en un peso para donde queremos llegar. Tenemos, increíble, hacemos una CNP, Consejo Nacional de Producción, antes traía granos, antes se dedicó a estabilizar los precios, porque eran otras épocas. No, pero como no le encontraron qué hacer, entonces ahora lo ponen a repartir alimentos y se pierde un montón de alimentos, los costos son altísimos. Cuando una cooperativa o una asociación de desarrollo, cualquiera, que vea su escuela o su colegio, ahí va al PALI tal vez, o a cualquier otra y consigue con los agricultores todo mucho más económico, porque se preocupa, porque, pero aquí es, y se preocuparán por la construcción. Es que la educación es el activo más importante. Así es. El cambio más importante que hay que hacer es en educación. Y ahí es donde, eso es uno de los grandes temas. Y yo creo que le da miedo el sindicato, que es muy grande el sindicato de educadores. Bueno, pero entonces los educadores también quieren un cambio, si no quieren estar siempre mandando reportes y ven los problemas de los estudiantes, los problemas sociales, transporte, la alimentación, la infraestructura de la escuela, todo, no trabaja nada. Sí, a mí viera que, vamos a ver, con respecto a este gobierno, hay algunas cosas de forma que no me gustan, eso lo reconozco, que tal vez uno haría distintos, especialmente en la forma de comunicación que tiene el gobierno. Pero yo sí reconozco
que por lo menos ha puesto en el tapete temas importantes para discutir. Claro, que se debatan. Y de nuevo, podemos o no estar de acuerdo en la forma en que los está solucionando, pero por lo menos sí estamos debatiendo sobre temas que a mí me parece que sí, Pues, que sí son importantes el problema para de los las medicinas, el costarricenses. problema de los oligopolios, hay tantos problemas, o sea, que hay que buscarles Y Costa Rica es un país, para hablar de cosas positivas, Costa Rica es un país muy pequeño que debería aprovechar oportunidades que tiene conforme a su marca país. Claro. Vea Intel enormes. hoy, vea Intel, al CEO de Intel diciendo que Costa Rica tiene una gran oportunidad por la situación que está de China y Taiwán. Y le abono algo a eso, porque el mismo CEO de Intel, pero señala un tema que usted señaló, educación. Educación. Por ahí es por donde pasa nuestra gran apuesta estratégica. Bueno, Mario, ya te voy a invitar más a México. Pues, No, es que me encanta conversar con vos y es un placer. Igualmente. Y un honor. Igualmente, el honor es mío. Gracias, Mario.